¿Qué quieres decir? Si preparaste un discurso, dilo. ¡Habla! No, no preparé nada, ni siquiera sé qué quiero decir. Solo quería venir aquí y pararme aquí y que me escucharan. En verdad escucharan, no que pongan cara de oír como siempre lo hacen. Una cara de que sienten en lugar de procesar. Ponen esa cara y nos hacen salir al escenario. Y nosotros salimos y cantamos y bailamos y nos contoneamos. Y ustedes lo que ven no son personas, no ven personas aquí, solo carnadas. Y entre más falsas, más les gusta, porque lo falso es lo único que sigue funcionando. Lo falso es lo único que digerimos. Bueno, hay otra cosa. El dolor real, eso también. Si empalan a un gordo, nos burlamos porque nos ganamos el derecho. Hemos cumplido en la bici y eso es solo basura, así que ja, ja, ja con él. Porque tenemos la cabeza llena de desesperación y ya no tenemos juicio. Solo sabemos de carnada y comprar basura. Así nos hablamos entre nosotros y nos expresamos comprando basura. Nuestro mayor sueño es comprar una gorra nueva para nuestro avatar. Una gorra que no existe. Ni siquiera está ahí. Compramos basura que no está. Muéstrenos algo que sea real y libre. No podrían. ¿Verdad? Nos mataría. Estamos aletargados. Nuestra mente se ahogaría. Podemos soportar cierta admiración, por eso cuando encuentran una maravilla nos la dan en dosis bajas y solo si está adulterada, envasada y administrada a través de 10.000 filtros preasignados hasta que no es más que una serie de luces sin sentido, mientras que seguimos pedaleando todos los días. ¿Hacia dónde? ¿Alimentando qué? Solo celditas y pequeñas pantallas, celdas grandes y pantallas grandes. ¡Al diablo! ¡Al diablo! A eso se reduce que los vean sentados ahí. ¡Al diablo! Empeorando todo lentamente. ¡Al diablo su foco y sus rostros santurrones! Y también al diablo todos, todos por llevarse lo más parecido a algo real que encontré. Por exprimirlo y aplastarlo, aplastarlo hasta ser un hueso, un chiste malo más en un reino de millones de ellos. Al diablo por lo que está pasando, al diablo por mí, por nosotros, por todo el mundo, al diablo. Hola niños y niñas, bienvenido al proceso 10 de tercero medio Plan Común de Filosofía. En esta oportunidad vamos a adentrarnos al término de la cultura, pero viéndole de una perspectiva filosófica y no de una perspectiva netamente psicológica. Es por eso que vamos a dar inicio en filosofía de tercero medio ya a pensamiento mucho más filosófico, ¿no? Con autores filosóficos. Para aquello ocuparemos dos autores muy interesantes, Adorno y Horkheimer, quienes escriben en 1947 en Alemania en la escuela de Frankfurt, una escuela marxista, una escuela que critica el auge de la burguesía después del siglo XVI, empiezan a criticarlo mediante diferentes textos, por ejemplo, la industria cultural, o texto, por ejemplo, de Marcuse, El hombre unidimensional, o también, por ejemplo, las obras de Walter Benjamin, que vienen a hacer una crítica a la condición humana del siglo XVI en adelante, ¿no? Con el auge, como dije anteriormente, de la industria cultural. El objetivo de esta clase es analizar lo que vimos con Sigmund Freud y relacionarlo con Adorno y Horkheimer. Ver las dos perspectivas de la cultura, la crítica que se le tiene a la cultura o a la industria cultural. Entonces, bajo esta perspectiva se espera construir un pensamiento crítico que lo lleven a replantearse las cosas, ¿no? Es el objetivo de la filosofía, replantearse las cosas y aprender de esta forma a filosofar. Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar en la popular obra de la industria cultural de Adorno y Horkheimer, la cual es entendida como una superestructura o un sistema de dominación, chiquillos, un sistema de dominación a través de la industria, ¿no? De la industria cultural. Hasta sus postulados que la industria de la cultura implica la construcción de un estilo único que reduce inevitablemente la diversidad artística, la libertad creativa y produce en el individuo y en la sociedad una alineación, donde todos vamos a consumir lo mismo para ascender socialmente. Primero que nada hay que entender quién es Adorno y Horkheimer, ¿no?
Max Horkheimer nació en Alemania en 1895 y murió en 1973, ¿no? Ahí cuando empezaba la dictadura, por ejemplo, acá de Augusto Pinochet. Él pertenece a un grupo de filósofos alemanes que se apoyan en el marxismo, ¿no? Acuérdense de Karl Marx, el que propone la lucha de clases, ¿no? Para que el individuo salga de esa dominación de la burguesía. Es estos los pupilos de Marx que se componen en la escuela de Frankfurt, donde analizan, ¿cierto?, el auge de la tecnología en el momento. Miren, en la época que están, en el auge de la televisión, ¿no? El auge de la radio, el auge de los medios masivos de comunicación, el auge de la tecnología. Él critica también a los regímenes totalitarios que iban saliendo de la época, ¿ya? Por ejemplo, la Unión Soviética con Stalin. Adorno era un músico, ¿no? Sociólogo, filósofo judío, expulsado por el nazismo y refugiado en los Estados Unidos de América. También fue un miembro de la Escuela de Frankfurt, un pensador que se conoce como antifascista, ¿no? Anti los regímenes totalitarios, anti los regímenes, por ejemplo, nazi. Y él se preocupaba por reflexionar sobre las condiciones de una revolución social que no pase por la violencia, ¿no? Por la violencia tanto revolucionaria como la violencia que ejerce el Estado contra los manifestantes. La denominada Escuela de Frankfurt es una agrupación de intelectuales de izquierda europeos, ¿no? Que se apoyan en Karl Marx y en Sigmund Freud. A nosotros nos interesa hacer la relación de la crítica que tiene en el malestar de la cultura de Sigmund Freud, donde dice que el superyo a través del principio de realidad reprime al ello, reprime al subconsciente del individuo constantemente durante toda su vida, ¿no? Es a partir de esto que podemos hacer una crítica más contemporánea acerca de cómo el auge de la tecnología también deviene a una represión al inconsciente del ser humano, a la psicología, a la naturaleza del ser humano, diría ahí Sigmund Freud. Estos pensadores delinearon teorías materialistas acerca de la sociedad burguesa del capitalismo tardío. La crítica está inmersa en la época nazi, el estalinismo, ¿no?, que estaba en la Unión Soviética, la mercantilización que empieza a proponer la industria burguesa, Estados Unidos, preponderantemente, y la racionalización de todas las esferas de la vida. Es a partir de esto que vemos la tesis principal de la obra de la industria cultural, quien indica un creciente proceso de avance de la técnica. Y esto se aplica tanto a la mercantilización de todas las cosas como también a la obra de arte, llámese cine, radio, teatro. Entonces, a partir de esto se pierde la autenticidad de la obra, ¿no? La autenticidad de la obra viéndolo como un aura, un alma de la obra de arte. El arte pierde el aquí y ahora. Un elemento que caracteriza esto es la originalidad de la obra de arte, ¿cierto? Un elemento que lleva consigo la obra de arte producida en un tiempo y espacio determinado, atribuida a un creador y poseedora de un valor cultural, místico, mágico, y que eleva la obra más allá de su valor de mercado, ¿no? Del valor tangible de lo que podemos tocar, como el dinero. Con el avance de la técnica, con el avance del auge de la tecnología después del siglo XVI en adelante, la reproducción en serie de las cosas van a perder la técnica, va a perder el aura y todo se va a reproducir en serie. Todo se va a reproducir en serie para tener una mayor ganancia de esas utilidades. Y es a partir de eso que, diría Adorno y Horkheimer, se va a perder el aura de la obra de arte, de la obra artística, a través de la reproducción en serie que estaba creciente en la fábrica luego de la Revolución Inglesa, la Revolución Industrial, donde la fábrica empieza a reproducir, por ejemplo, automóviles a gran escala, importando o no si hay consumidores para eso. Para aquello ocupan los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación, y este es un concepto clave, chiquillo, van a ocupar a través de su publicidad una necesidad inventada. Es decir, el automóvil pierde la capacidad de desplazamiento. La utilidad del automóvil es desplazarse de la ciudad, ir al trabajo, ir a buscar al hijo al colegio. Pero
perdería en esta época de industrialización y reproducción en serie del auge de la tecnología, perdería su utilidad tangible y empezaría a tener una utilidad metafísica o una utilidad intangible como es ascender socialmente, ser una persona con más dinero, con estatuto social. Y esa es una necesidad inventada que se trae de los medios de comunicación en adelante. Por ejemplo, cuando se fumaba Marlboro, se fumaban cigarrillos y lo daban en la televisión, te decían que fumar cigarrillo te haría ver más hombre. Es a partir de esto que quiero decir que la necesidad en los medios de comunicación va a ser inventada ¿para qué? Para que la sociedad compre esas cosas que van reproduciéndose en serie. Martes 7:30 AM. Nuevo en Rag Ladies, las chicas más excitantes en situaciones candentes. Tratar el contenido es penalizado. Have a dream, a song to sing, to help you calm
A través de la serie Black Mirror podemos ver una crítica al auge de la tecnología. Black Mirror se sitúa en unos años más cómo la tecnología va a repercutir en la condición humana de todos los individuos. Es a partir de esto que la discusión de la industria cultural es muy actual, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo funciona la industria cultural? Y acá yo les doy 3 pasos que son primordiales para entender cómo funciona la industria cultural. Primero que nada, se necesita la creación de una falsa necesidad a través de los medios masivos de comunicación. Acuérdense que aquí hay un auge de la televisión, está el auge de la radio, el auge de los medios impresos de comunicación que se empiezan a generar de forma masiva. Es a partir de esto que los medios de comunicación juegan un papel muy relevante en la vida, en la relación humana y en todo ámbito de la vida del individuo. Ya el individuo no solamente va a estar en la industria cultural mediante el trabajo o cuando está, no sé, cuando visita el mall, sino todas las partes del ser humano, cuando él entra al cine, sale del cine, sigue en la industria cultural, sigue en la película misma. ¿Por qué? Por ejemplo, la película que vemos en Hollywood, por ejemplo, diría a Donny Horkheimer que nos enseña modos de vida, modo de comportarnos, modo también de consumismo. Ejemplos de vida, ¿no? Ejemplos de vida a través de la vida capitalista. El ejemplo también que yo di anteriormente es el automóvil, donde éste perdería su razón utilitaria, el desplazamiento, y se convierte solamente en un mecanismo de ascenso social. El segundo paso que quiero dar para entender la industria cultural es la producción en serie de la necesidad ya inventada en los medios de comunicación. Ya se inventó una necesidad. Ejemplo, ir al McDonald's cuando quieres comer algo rico, ir al Cinemark o al Cinehouse cuando quieres ver una película, ¿cierto? Hay muchos cines también, cine independiente, hay cine muy buenos que podemos ir, pero la industria cultural nos dice que tenemos que ir a cierto tipo de cine, ¿cierto? Categorizando a las personas, clasificándolas. También en el cine hay películas de terror, o películas intelectuales, o películas entretenidas, o películas para niños. La industria cultural abarca todo, toda la esfera, hasta la persona que critica la misma industria cultural, como a la persona que le encanta ir al McDonald's o ir al mall, por ejemplo. Entonces, la producción en serie de la necesidad inventada no importa que el producto sea una camiseta del Che Guevara, de un revolucionario, o del presidente de Donald Trump de Estados Unidos, ¿no? No importa quién sea el estampe de la camiseta, si no importa venderla. Porque el fin mismo, diría por ejemplo Adorno y Horkheimer, en esta sociedad en que vivimos, no es la religión, sino el capitalismo, el dinero. Es decir, el capitalismo se vería, por ejemplo, con Walter Benjamin, que es otro intelectual de la Escuela de Frankfurt, diría que el capitalismo es la religión sin culto. Entonces, da lo mismo qué producto se va a crear, si es una polera feminista, una polera machista, una polera de izquierda o derecha. Lo importante es vender ese producto. Por último, la sociedad compra el producto para satisfacer la necesidad construida por los medios de comunicación, ¿no? Aquí ya se compra el producto para que, por ejemplo, el automóvil, ¿no? ¿Lo compraríamos para qué? Para ascender socialmente. Entonces, a través de esto se categoriza el individuo, ¿no? Se categoriza, se clasifica y se archiva. Por ejemplo, ahora cuando tú te metes a Google a buscar una zapatilla, puede ser que te aparezca en el celular, que te aparezca en cualquier lado, porque los medios de comunicación, la tecnología ya se masificó, ¿no? Se tecnologizó mucho más las cosas y se sofisticaron. Entonces, el fin de todo esto es la alineación de masas, ¿no? Es la alineación del individuo donde éste perdería toda individualidad, perdería todo estilo, toda cosa que lo hace ser propio. Y a través de eso podríamos ver la metafísica del poder, que lo vamos a ver más adelante. La metafísica es más allá de lo físico, ¿no? ¿Por qué habría un poder más allá de lo físico? Esa es la pregunta. Este concepto es muy interesante de lo que dice Adorno y Horkheimer, donde indican que el cine, el film, perdería su calidad artística, perdería el arte, perdería la originalidad, ¿no?
porque el ideal de la industria cultural consiste en que la vida no puede distinguirse de las películas. La vida no puede distinguirse de la ética, de la moral que predican, por ejemplo, el cine hollywoodense. Entonces, el film, superando en gran medida al teatro ilusionista, no deja la fantasía ni al pensar de los espectadores. En los films, en las películas contemporáneas hollywoodenses, diría Donald Horkheimer, que no habría nada que sorprenda al individuo. Todo se basa a través del cliché de la película, que se mueven siempre en un hilo determinado, en un hilo donde la realidad está en todos lados. Cuando el hombre sale del cine, ve una continuación de la película, empieza a actuar como actúa el Hombre Araña, como actúa el Capitán América, con esos valores, con esa moral, con esa ética que le hace creer que está viviendo de manera adecuada. Es por eso que el cine no solamente es una plataforma para la difusión de ideas, sino también una plataforma de control. Y esto Adorno Horkheimer no solamente lo ve desde el punto de vista del sistema capitalista, sino, por ejemplo, de la Unión Soviética, donde también el cine ruso empieza a promulgar esos ideales bolcheviques, los ideales que tenía Stalin, ¿no? En ese momento. La crítica que le hace la Escuela de Frankfurt es al gobierno de Stalin y no al gobierno de Lenin. Es por eso, chiquillos, que podemos decir que la industria cultural no solamente va a aplicar en el sistema capitalista, sino en todos los sistemas que son totalitarios. Nosotros podemos entender entonces la cultura con una cita magistral de Adorno y Horkheimer. Cito textualmente: el denominador común de la cultura contiene ya virtualmente la toma de posición, el encasillamiento, la clasificación que entrega la cultura al reino de la administración. Entonces podemos ver que la cultura es todo, abarca toda la vida del individuo, desde que entra a la fábrica hasta que llega al día siguiente. ¿Por qué? Porque a través de la industria cultural podemos ver que existe el mall, que existe comprar a través del celular, por comprar a través del computador, la televisión, la radio, el cine, el teatro, todo lo que abarca fuera de la fábrica es una prolongación de esta última, es la prolongación del trabajo, estos medios de comunicación o estos medios artísticos. Entonces, mediante los sellos del proceso de trabajo que ellos mismos deben alimentar durante toda la jornada, la industria cultural se viene a ser totalizante. La industria cultural está en todos lados, tanto en los modos de comunicación como en las relaciones personales y en el lenguaje mismo. Es a través también de esto que podemos ver cómo las nuevas generaciones están ocupando términos como pyme o términos lingüísticos que vienen directamente de Estados Unidos y se absorben tal como son, ¿no? Se absorben tal como son, aunque nuestra cultura es totalmente diferente. Es a través de esto que vemos que la industria cultural no le importa la ideología política, no le importa de dónde vienes, sino le importa el fin último, que sería el consumo y también la clasificación de las personas y hacer una alineación de masa. Aquí tenemos a Oliver. Oliver era limpiador hace 6 meses, pero comió hasta llegar a 110 gordo! kilos. Y hoy ha venido a intentar ganarnos el Golden Glory. Venga, aquí viene uno grande. They went a while, pushing through the darkness. Me voy a parar ahí. Ha sido dolorosamente terrible. Tienes el magnetismo de una toalla. Quiero volver a verte. Estoy de acuerdo. Lo siento de verdad. Nos has parecido totalmente desagradable y sin ningún valor. Podrías llenarte el trasero de miel. Y ni así te lo haría. Soy una buena cantante. Sé cantar. Es mi destino. Sé cantar. ¡Maldición! ¿Te gusta, verdad, amigo? Dilo. Sí. Aquí en Simple, nuevas opciones de vestuario para el avatar salieron la semana pasada.
que se traduce en 15.000 nuevos modos de perder el tiempo en tu celda antes de explorar la otra vida que de todos modos no existe. Pero con un poco de suerte te olvidarás de tu dolor. ¿Saben lo único que me impide apuñalarme ahora mismo? Creo que no moriría enseguida. Antes de irme, encontraría el modo de cobrar a mi cadáver espasmódico 20.000 méritos para limpiar las paredes. Sí. En fin, resistan ahí. Sí, bebé. Dicen que estamos juntos en esto. Sí, claro. Adiós para siempre. Hasta el próximo programa. Canal fuera de línea. A través de la serie que estamos viendo de Black Mirror, podemos notar cómo el placer se prolonga, por ejemplo, en ver a través de la industria pornográfica videos, ¿no? Es a través también de comer cosas envasadas. Entonces podemos ver que el capitalismo a través del trabajo nos da una idea sobre la felicidad, pero la da a pequeñas dosis, ¿no? Nos da, por ejemplo, productos para la distracción, productos que nos hacen feliz durante un momento corto. El hombre no tiene acceso más que a las copias y a las reproducciones del trabajo mismo. O sea, el ser humano solamente tiene una copia del teatro. El teatro ahora se ve por televisión. La radio la escucha, pero no puedes responder. La televisión vienes a adquirir todo lo que dice. Todo esto es una reproducción en serie que no son más que copias. ¿Por qué son copias? Porque no tienen un aura determinada. Tú no ves a la persona que está en la televisión, tú no ves a la persona que hace la radio. Ya la gente no va al teatro, la gente ya no va al cine. Se rompe, por así decirlo, la quinta pared. O sea, ya no habría una conexión de la persona que transmite del emisor con el receptor. Ya se perdería solamente a través de los medios de comunicación en el auge del capitalismo, solamente habría un emisor, la persona que da la voz, y no habría, por así decirlo, un receptor activo, sino un receptor pasivo que se dedica solamente a escuchar y a reproducir los conocimientos o las cosas que saca a través de la televisión, los libros, etc. Tanto Adorno Horkheimer como Sigmund Freud nos vislumbran perspectivas filosóficas de la composición misma de la cultura y su verdadera función en la sociedad. Sigmund Freud nos indica que el subconsciente del individuo, o sea, el ello, la parte que está abajo del iceberg, acuérdense chiquillos, la parte más activa de la psicología humana, esta indica que el subconsciente del individuo, o sea, el ello, está en contacto de represión por la cultura, ¿no? El ello, según Sigmund Freud, está en constante represión a través del trauma que le produce estar en contacto con el principio de realidad, con el principio de la cultura. Por ejemplo, la sexualidad, la religión, el trabajo, la educación, vienen a reprimir la naturaleza del individuo, diría Sigmund Freud. Las personas no pueden actuar mediante su propio líbido, ¿no? Mediante su propia pulsión de vida, porque eso se vería como algo patológico o como algo anormal. A partir de esto podemos relacionar la industria cultural como un estudio más elaborado y filosófico de los alcances que tiene la cultura en la sociedad, ya sea porque Sigmund Freud no nació tampoco en este tiempo del auge de la televisión, el auge de la tecnología, de las redes sociales, ¿no? Entonces, subrayando su transformación a una industria después del auge de los medios de comunicación y la revolución industrial. A partir de esto nosotros podemos ver que hay una crítica marxista, una crítica de izquierda sobre los medios de comunicación que va a sufrir el mundo durante el siglo XVII en adelante. Es a partir de esto que Adorno y Horkheimer dicen que habría una alineación de masa, el hombre unidimensional, o sea, donde el individuo perdería su individualidad, perdería su gusto propio y también donde estaría la destrucción del arte, como entendiendo el arte como algo original, como un aura y como con un alma, ¿no? Que la hace ser una obra de arte. Ejemplo de esto puede ser Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu se considera una obra artística, una maravilla del mundo,
porque es original, porque tiene su aura, porque está aquí, ¿no? Porque la podemos ver, podemos visitar ese lugar y a través de eso podemos ver su calidad artística. Pero una copia de la Mona Lisa, una copia, por ejemplo, de Mozart, que la podemos ver a través del celular, a través del computador, no sería una obra artística en realidad porque perdería su acontecer, ¿no? Su performatividad. O sea, la ruptura de los espacios donde el arte se hace preponderante. Ejemplo de esto sería para la Escuela de Frankfurt que los museos son el cementerio del arte, ¿no? Donde está encasillado el arte en 4 paredes, a través también del auge de la tecnología. Eso, chiquillos, muchas gracias por participar en la clase. En el ticket de salida les dejo una pregunta súper interesante acerca de lo que vimos hoy día. Me despido de todos, un beso y un abrazo a la distancia. Hoy no es la esperanza la que me dibuja esta sonrisa, es la idea de mí mismo rodando por la cornisa, como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Voy a salir a pedalear y es fácil, a veces ver amigos los comparos funky, inesperado.